Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles. Bienvenidos a una edición más de su programa Diálogo 21. En este día viernes, como siempre, nos sentimos contentos, agradecidos con Dios Todopoderoso por darnos ese privilegio de poder ingresar hasta la intimidad de sus hogares. Así que desde ya bienvenidos una vez más a esta edición especial. Vamos a inmediatamente darle la más cordial bienvenida a nuestro acostumbrado panel. Juan Contreras, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muy Juan. buenos días, Ernesto. Muy buenos días a la población salvadoreña. Gracias, Carlos Araujo, también con nosotros. Carlos, bienvenido. Hola, buen día. Aquí un gusto estar de nuevo con ustedes. Gracias. Queremos darle la más cordial bienvenida también. Este día pues nos acompaña como invitado especial Vladimir Melara también. Él es arquitecto de profesión y por supuesto muy conocedor de temas importantes del país. Gracias por acompañarnos, Vladimir. Bienvenido. Gracias, Ernesto, por la invitación. Un gusto compartir espacio con el panel. Gracias. Quiero saludar también a Tania Pastor, abogada de la República. ¿Cómo estás, Tania? Bien, por dicha, muchas gracias. Un placer estar acá nuevamente con toda la audiencia de Grupo Megavisión y aquí con mis colegas panelistas. Bienvenido nuevamente a Vladimir. Creo que es la segunda vez que está acá. Sí. Ya ha estado con nosotros acá en varios programas también, así es que bienvenido y como siempre invitarlos a cada uno de ustedes a dar los aportes pertinentes, siempre cuidando caer en el canon de la crítica hacia los planteamientos, ¿verdad? Donde se pueden hacer también recomendaciones, ¿verdad? Propuestas y otros aspectos elementales que en algún momento pues dictan lo que es el análisis político, económico y social de nuestro país. Vamos inmediatamente a cederles los 2 minutos pertinentes para saber cómo ustedes han visto la semana y sobre todo los temas que más han estado predominando en la agenda. A ver, Tania, comienzo contigo. ¿Qué es lo más importante en tu valoración? ¿Cómo has visto la semana? Bueno, yo creo que de los temas más importantes, el inicio ya que da el banderillazo de salida del Tribunal Supremo Electoral para las inscripciones correspondientes a las elecciones del próximo año. También creo que se ha continuado hablando mucho de la inversión que se ha hecho en Google para que venga a El Salvador y que aperturemos toda una nueva era en el aspecto tecnológico. Bueno, lamentablemente también se ha hablado mucho del caso ahora con reserva de 2 funcionarios públicos, un concejal y un jefe de fracción, del jefe de fracción de la bancada oficialista. Y aprovecho, esos son los 3 temas que yo veo de la coyuntura actual. Bueno, también el cuestionamiento del presupuesto de la Asamblea Legislativa. Y aprovecho para recordarle a los señores diputados de la Asamblea Legislativa que tal vez pueden subir los códigos penal y procesal penal actualizados a la página web al sitio web oficial. Ya es segunda o tercera vez. Ya es como la 4ª vez, pero voy a insistir y allá en la Corte Suprema de Justicia para que nos reparen los ascensores y los aires. Los aires ya mejoraron mucho, pero los ascensores del edificio de Vistas Públicas en San Salvador, el tema de los parqueos en las instituciones de toda la Corte Suprema de Justicia, especialmente en Santa Tecla. Sabemos que los usuarios ya no tenemos espacio para estacionar nuestro vehículo adentro porque algunos jueces dejan sus vehículos en plural estacionados allí, aparte del vehículo nacional que se les asigna. Entonces no hay espacio para usuarios, igual que en sección del notariado, y bueno, puedo comenzar con muchas. Claro. Entonces es un llamado a esos 2 órganos de Estado para que actualicen, ¿verdad? Para que recuerden que somos los usuarios a los que se deben y que tienen obligación de proporcionar la facilidad de llegar a las instituciones. La Fiscalía General de la República es otra institución en ese mismo problema del parqueo, que el usuario no lo tiene y antes lo tenía. Es decir, ¿qué está pasando? Pero especialmente el Código Penal y Procesal Penal, devuélvanlo ahí a la página web. Ok, interesante. Favor. Vamos a Carlos, ¿y tú cómo? Mira, fuera de los temas estos generales, ya que Tania dice, a mí me ha llamado la atención en la semana un par de cosas. Uno es que ya hubo un anuncio, creo, del exministro de Hacienda sobre su postulación a la presidencia del Banco Centroamericano de Integración Económica. Algo que creo lo comentamos ya días cuando él renunció, que podía ser una de las posibilidades, y resultó cierto. Resultó que esa renuncia era más para buscar
llenar la esa postulación presidencia, al Banco Centroamericano, así que se confirma ese tema. Otro tema relevante siempre en materia económica es el manejo de la deuda de corto plazo sobre el plan Avanza, en donde se pretende de alguna manera hacer que la deuda de corto plazo, que es menor a un año, que está autorizada en el presupuesto general de la Nación, se traslade a más tiempo. Entonces eso creo que incrementaría de alguna manera el endeudamiento del país y denota que hay siempre crisis en los problemas de finanzas del gobierno como tal. Lo otro que creo que es relevante también y que me ha llamado mucho la atención es este tema de las multas que andan poniendo los delegados de tránsito, que se van, o sea, ya no es retenes, sino que han cambiado de modalidad, sino que van caminando en motos y de repente si tú vas con el teléfono te detienen inmediatamente, y creo que tal vez así es efectivo. Qué bueno, ¿verdad? Lamentablemente la gente, es la única forma. De verdad, tú fíjate cuando andes manejando, vas a ver todo el mundo con los teléfonos en la mano y manejando. O sea, de verdad es un riesgo. Hay tantos accidentes de tránsito por eso, y que eso yo felicito la acción definitivamente, porque tal vez así la gente entiende que debe dejar de manejar con los teléfonos en mano. Muy confrontado también con el doctor René Fortín Magaña. Por cierto, te está retando para hacer un debate público. Aquí están estas plataformas y también está la de yo creo que noticias, yo creo que Pulso Ciudadano en la noche, porque hagan el programa, ¿no? Yo creo que es parte de la frustración de los resultados de las encuestas que lo han llevado a eso. Yo definitivamente no tengo tiempo para estarlo perdiendo en esas discusiones. O sea, yo solo digo lo que pienso y lo que creo, y si no les gusta, pues que sigan haciendo lo que hacen. O sea, si yo no estoy con ellos, yo no soy cachiporra de nadie. Y a mí creo que la razón me la da al final de cuentas el tiempo y las encuestas. O sea, bueno, ese es el último tema. Y para cerrarte, tal vez, la lamentable derrota del día de ayer de la selección. Sí, o sea, yo creo que ya es momento de hacer algo diferente. Ok, interesante. Vamos a ver, Vladimir, ¿cómo has visto la semana? Gracias, Ernesto. Buenos días. Mira, yo creo que, aparte de lo que han dicho los compañeros, yo creo que hay un tema también importante, y es que el día de ayer se cumplieron 2 años de la ley Bitcoin, que entró en vigencia. Y yo creo que es importante porque incluso coincide con una aprobación de hicieron un reforzamiento parece que para gastos ahí de... sí, como 1.8 millones más, creo, en la asamblea. Casi $2 millones siempre para el tema del Bitcoin. Claro, habría que hablar mucho sobre eso, porque a 2 años, lastimosamente, creo que en el orden de $400 millones vamos ya invertidos en eso, y no hemos tenido ninguna retribución al respecto. Sí. Y eso es importante, pues, porque es del bolsillo de los salvadoreños. Yo creo que hay 2 temas fundamentales. El primero es el tema político, en el ámbito político, la convocatoria de elecciones, prácticamente para... incluso se abre, coincidentemente se abre la apertura para las candidaturas, para los candidatos a presidente, vicepresidente, a los asamblea legislativa, y también para el Parlace. Perdón, no así para alcaldes, consejos municipales, que creo que es hasta el 16 de este mes que empieza, pero todos coinciden más o menos que desde 7 de septiembre hasta octubre, noviembre, hay algunos diferidos, pero creo que es importante porque ya va a marcar sin duda muchas de las noticias en los noticieros de nuestros países, en redes sociales. Yo creo que eso es fundamental. Los otros 2 temas que sí creo que también retoman importancia es el tema de la famosa noticia de que Google venía al país, y lamentando, ¿verdad? A priori, pues, que las noticias siempre se vendan de una manera distinta a la realidad, cuando lo que es prácticamente una compra pública. Y también el tema, por supuesto, que creo que es importante, que salió en redes sociales, el tema del presupuesto general el presupuesto de la Asamblea Legislativa, en donde el presidente de este órgano anunciaba de que iba a ser el mismo. Luego tuvo ahí un par de opiniones en donde cambió el monto. Entonces otra vez los deja al descubierto que también esa famosa razón por la que querían reducir la burocracia no era justamente para ahorrarle dinero al bolsillo de los salvadoreños, sino que era en el sentido de seguir acumulando poder. Así que creo que esos temas, Ernesto, para mí son los más importantes en esta semana. Ok, vaya, vamos a ver.
Por ahí están preguntando en las redes sociales sobre el caso de la no asistencia. Sí, ya le doy la palabra a Juan. Sobre el caso de la no presencia de Walter Raudales. Quiero decirles y recordarles a nuestros amigos que nos sintonizan que Walter, recordemos que él es un dirigente social y lidera un movimiento como tal, por lo cual nos ha manifestado especialmente al comité editorial, ¿verdad?, que esto le va a demandar mucho tiempo, más aún ahora que vamos rumbo a las elecciones, donde ellos juegan un papel importante en la propuesta de demandas reivindicativas. Por lo tanto, pues cualquier otra versión, y esto le va a demandar más tiempo, y por lo cual se va a dedicar a ello junto con sus compañeros de este movimiento social. Así es que cualquier versión, cualquier comentario diferente a esto que nos ha expresado, pues desde ya pues queda invalidado. Así es que esa es la razón para quienes se están preguntando. Juan, sí, adelante. Sí, yo creo que, buenos días a todos. De hecho, lo vamos a extrañar mucho, perdón, porque claro, es una persona muy bien preparada, ¿verdad?, con aportes muy importantes, con una trayectoria, y aparte de eso es un gran amigo, ¿verdad? Así es que para Walter Raudales lo vamos a extrañar muchísimo en esta mesa, pero bueno, cada quien tiene sus responsabilidades y su función desde la óptica social, como él es un buen dirigente social. Así es que así están las cosas. Vamos a ver. Claro, sí, saludos a Walter y éxitos, sí, pues en los proyectos que él tenga. Aparte de los temas que dijeron, pues yo quiero resaltar prácticamente dos. Uno de ellos es obviamente la convocatoria de elecciones que da el banderillazo de salida ya para la competencia electoral. Creo que más adelante tal vez podemos hablar del tema y podemos ampliarlo, pero también quiero resaltar un anuncio que hubo en días recientes sobre el regreso de los cuerpos de paz de los Estados Unidos. Se habían ido, los cuerpos de paz en El Salvador habían estado desde su creación en la década de los 60, se fueron en los años 80 por el tema de la guerra civil, después regresaron, pero en el año 2016 los cuerpos de paz, por cuestiones de seguridad también, dijeron que se retiraban del país y que iban a regresar cuando las condiciones de seguridad mejoraran. Estas son personas que vienen de voluntarios a ayudar, a enseñarle talleres vocacionales a gente, participan mucho en áreas rurales, en donde hay mucha pobreza, y vienen y ayudan mucho a la población de esas zonas del país. Entonces yo celebro y bienvenidos pues a los cuerpos de paz nuevamente, para que puedan ayudarle a nuestra población en las zonas rurales y en las diferentes áreas en las que ellos tienen sus áreas de trabajo, pues. Entonces creo que es una noticia buena para el país que regresen estas personas y pues que vayan trabajando por el desarrollo también en conjunto con nuestras poblaciones. Bueno, ahí están los temas planteados. Lo cierto es que esta semana tuvimos ya la convocatoria oficial de parte del Tribunal Supremo Electoral para las elecciones, para llamar a los partidos a establecer sus procesos de inscripción. Ayer estuvimos ya observando, la primera de ellas fue la de Manuel Flores, del FMLN. Carlos, abro contigo para que nos des un poco el panorama, y tienen también el tiempo prudencial el resto de la mesa para poder hacerlo y desarrollarlo. Bueno, convocatoria. Hay un gran elemento desafiante en esto para ver la actuación de los partidos políticos, las fórmulas presidenciales, en cómo arrecia toda la parte de propuestas que sean coherentes a la visión que en algún momento pueden expresar, en este caso, el sentir de la población, tomando como referencia las encuestas electorales. Carlos. Ya se dio, creo, el banderillazo oficial de salida, con la formalidad que demanda la ley, pues que es un acto legal más que todo de convocar a las elecciones a la población y a los candidatos. Inicia el día de ahora, inclusive la primera actividad ya formal, que es ayer el periodo de inscripción de candidaturas. Vimos que el día de ayer incluso el candidato del FMLN ya se fue a inscribir al Tribunal Supremo Electoral. Y está habilitado el resto de candidatos a hacerlo en este periodo también. La convocatoria era para la presidencial, era para los diputados nacionales y para los diputados también del Parlamento Centroamericano. Así que lo novedoso que la población creo que debe de conocer en esta convocatoria es que hay algo especial, que se convoca por primera vez a la elección de solo 41 municipios, ya no 262 municipios. 44. Yo creo que es importante. 44 municipios. 4. Sí, yo no sé dónde es que 41. Ya me estaba robando 3 yo. Sí. Con 44, sí, devuelvan los robados. Ya te estabas embolsando. Ni lo duden, sí, ya va a aparecer el meme. Entonces, la gente creo que es importante, un llamado al tribunal también, que es importante que se le comunique adecuadamente a la población
la nueva configuración de los municipios, porque hay gente que puede estar pensando que sigue en su municipio aislado como tal, no conoce mucho de lo que ha sucedido de la reforma. Y es importante que entiendan cuál es el conjunto de ahora distritos que conforman los nuevos municipios. Eso es una cosa. Y la otra novedad es que también la Asamblea Legislativa se reduce. Se convocó para 60 diputados nacionales nada más. Y que incluso eso ha generado, creo, un debate sobre el presupuesto de la Asamblea Legislativa que vamos a tocar más adelante. Así que eso creo yo es lo importante. Ya está convocada. El 4 de febrero es la primera elección. Están separadas las elecciones. 4 de febrero es la presidencial y de diputados nacionales, y un mes después, 3 de febrero, domingo 3 de marzo, son las elecciones de alcaldes y de Parlamento Centroamericano. Ok, vamos a ver el resto. Vladimir, perdón. Adelante. Gracias. Bueno, pienso que será importante el aspecto educativo, como en absolutamente todo. Creo que la educación es la base de prácticamente todo. Y para el caso, el conocimiento de los aspectos que acaba de mencionar Carlos, en la ciudadanía va a ser importantísimo el papel que va a jugar el Tribunal Supremo Electoral, pero creo que también hay un nuevo actor en esta situación que es importante. Por ejemplo, ya que sabemos que los youtubers y los creadores de contenido son unos grandes replicadores de información, es importantísimo que se preocupen, porque lo van a replicar todo lo que, es decir, van a intentar, ya escuché yo a varios que van diciendo que van a intentar pasar la información del Tribunal Supremo Electoral para que la ciudadanía esté bastante informada y sepa realmente a qué va, cómo va a ser, cómo se va a desempeñar, cómo es absolutamente todo. Entonces, tienen una labor de verdad bastante importante en cuanto a, si no entendieron algo, preguntar, averiguar, de verdad contrastar toda la información. Aquí sí tienen que convertirse con esa tarea que tienen las personas que transmiten información, que es de contrastar, para que cuando transmitan la información no sea una información equivocada. Entonces hay un nuevo actor, son los creadores de contenido en diferentes redes, y es importantísimo porque creo que sí se le va a poder llegar a muchísima más gente de la capacidad real que va a tener instalada el propio Tribunal Supremo Electoral. Y por otra parte también el otro punto a destacar es que como ya van a estar formalmente inscritos los candidatos para las próximas elecciones, pues creo que vale la pena que se retome el consejo que hemos dado en este panel en diferentes ocasiones, que es, y va a jugar un rol muy importante, y es que los partidos políticos traen, lamentablemente el partido político no es un ente que piensa, que camina y que actúa, pero los dirigentes que han tenido algunos partidos políticos en el pasado han manchado de corrupción el partido, y esta corrupción que arrastra el partido la han trasladado a los nuevos candidatos, que algunos son completamente nuevos en política y que merecen su oportunidad de desenvolverse. Pero hay que entender algo, y es que los partidos políticos en El Salvador han sido una marca que pone funcionarios, es decir, una marca que pone presidentes, una marca que pone diputados en algunos de los casos, pero ahora tenemos una marca que no es un partido, que es Nuevas Ideas. Tenemos la marca trasladada hacia el presidente de la República, que es el que sigue arrastrando, y el partido Nuevas Ideas, que si bien es cierto que antes quedó toda la N, la gente no conocía a las personas, pero ahora ya las conoce. Entonces uno creería que la marca Nuevas Ideas debería empezar a despegar y dejar de depender de la N de Nayib Bukele, pero eso no está sucediendo. La marca continúa en la persona del presidente. Entonces se traslada a la inversa, ¿verdad? Por lo tanto, los que son renovación en partidos demasiado desgastados, si no se desligan, que ese es el consejo que nosotros hemos dado en este panel, pueden seguirlo o no, si no se desligan de la corrupción del pasado, y lo digo porque ayer venía escuchando en realidad a un candidato a uno de estos partidos, que no se terminan de desligar, que siguen diciendo de que hasta que no sean condenados, miren, ya están algunos condenados, pero no se desligan. Entonces ese problema los va a arrastrar con la corrupción que no es de ustedes. Entonces hay que aprender que si son renovación verdadera, que si son innovación, como lo dicen, tienen que dejar eso atrás y desligarse. Vamos a ver, Vladimir. Gracias. Mira, yo creo que con este ambiente que se va a empezar a vivir electoral, yo creo que, bueno, como ciudadanos debemos de esperar de que el tribunal no solamente se limite a ser ahora el administrador, ¿no?, del evento electoral en sí. Es decir, hemos visto a lo largo de quizás de un año que se han limitado prácticamente a estar administrando las elecciones, es decir, el evento electoral en tema de logística, transporte y todo lo que esto implica.
Sin embargo, tiene otras atribuciones que son las que a mí en lo personal me preocupan, que es la que no estoy viendo un actuar decidido. Y es que, perdón, en este periodo que se ha abierto para las inscripciones de candidatos, yo creo que es el momento idóneo en donde realmente se habilita otra de las atribuciones que tiene, y es el rol jurídico que debe de jugar sobre estas candidaturas. Y yo creo que va a ser interesante la postura final que van a tener estos magistrados con respecto a la candidatura del presidente de la República, que al parecer pues es un hecho, y yo creo que para mí va a ser un hito en la historia de este país, porque estoy ansioso de ver la justificación, el razonamiento que van a tener para permitir o no permitir esa candidatura, y también otras candidaturas que posiblemente no cumplan los requisitos que tanto el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos, hasta la misma Constitución expresa que deben de tener estos candidatos. Entonces, a mí sí me gustaría ver que la facultad del Tribunal Supremo Electoral empiece a rondar este ámbito, y no solamente el de organizar elecciones, porque se han quedado prácticamente al tema logístico, al tema formal, y no a temas jurídicos que realmente son importantes para la vida social y política de este país. Ese es un tema. Y lo otro, que yo creo que sí es fundamental y es importante, que los partidos políticos que hayan decidido inscribir candidaturas lo hagan, lo vayan haciendo. Ya el FMLN dio el primer paso el día de ayer, y esto siempre va a ser razón para aplaudir, porque yo creo que en un país en donde la democracia de alguna u otra manera ha estado en juego, yo creo que la participación de los partidos políticos, independientemente del espectro ideológico al que pertenezcan, es importante. Es decir, la ciudadanía debe de tener en la papeleta el próximo febrero opciones para que podamos decidir si siguen el camino o realmente tenemos un cambio que que signifique, ¿no? y que le atribuya a esto la responsabilidad de la ciudadanía, es decir, que haya decidido realmente no seguir el rumbo que tenemos. Entonces, yo creo que la participación de los partidos políticos debe de ser entusiasta de la militancia de sus miembros, porque a pesar de como el ambiente en el que tenemos, porque en las calles uno hay que ser honesto, ¿no? Uno dice, no, esto ya está decidido. Y yo les quiero decir que hemos visto sorpresas. Por supuesto, las condiciones no son iguales, pero hay sorpresas. Y en la política nunca, de verdad que nunca todo está dicho. Ahí tenemos al vecino de Guatemala, lo que ha sucedido. Y pueden decirme que las condiciones eran distintas, pero era un actor político que en las encuestas parecía muy, muy abajo, y ha dado la sorpresa. Y por supuesto que habían factores que incitaron a que esa sorpresa se diera justamente en elecciones. Entonces, yo sí creo que el ambiente electoral debería de como calentarse aún más. Yo siento que hay una especie de conformismo. Yo siento que la población ha perdido incluso más la motivación, y lo he dicho en muchas ocasiones, y esto va a ocurrir, y yo creo que va a ser también razón para que tanto el oficialismo como los demás partidos políticos puedan reflexionar. ¿Y en qué sentido? Para mí, sin duda, hoy cuando en febrero, básicamente en febrero, que sigamos que son las elecciones de presidente y diputados, que son las más importantes, el ausentismo va a ser un factor fundamental. Y yo creo que ese va a ser un mensaje tanto para el oficialismo como para la oposición, porque no necesariamente ese ausentismo va a significar un acuerdo o una simpatía con la oposición, pero sí va a ser un mensaje importante, y que esto va a ser el reflejo justamente de este poco ánimo que estamos viendo en el tema electoral. Ok, Juan, vamos a ver, y luego entramos a abrir el debate sobre estos elementos que cada uno de ustedes ha... Yo quiero llamar la atención en el sentido de explicarle a la población que nuestro organismo electoral es un organismo monista, o sea, es un solo Tribunal Supremo Electoral que hace las funciones administrativas de organizar elecciones, la logística y todo. Y también es un organismo que ejerce jurisdicción electoral, o sea, en ese sentido, el tribunal realiza actos administrativos electorales y actos jurídicos electorales.
porque desde que arrancó el calendario electoral, el tribunal ya lo hemos visto más activo, que han sucedido situaciones como el cierre del registro electoral, han levantado la cartografía para la cuestión del voto residencial, han estado pendientes y recibiendo los resultados de las elecciones internas de los partidos. Todo eso, llamémosle así, es una función administrativa electoral que el tribunal realiza. A partir de este momento se activa de forma más evidente, aunque lo tienen de forma permanente, se activa de forma más evidente el tema jurídico electoral. Y el primer acto jurídico electoral que el tribunal hace es la convocatoria formal a elecciones, en la que emite un decreto del tribunal, el cual es publicado en el Diario Oficial y en los periódicos de mayor circulación y por los diferentes medios, en donde ya le dice a los partidos: ustedes ya tienen candidatos como producto de sus elecciones internas y ahora vamos a comenzar nosotros a recibir la documentación. Entonces el tribunal comienza a actuar más como tribunal en este sentido, porque comienza a emitir resoluciones o bien observando y previniendo si hay algún requisito de los que dice la Constitución y las demás leyes, el Código Electoral, la Ley de Partidos Políticos. Cuando hay candidatos no partidarios, pues las disposiciones de los no partidarios, y dice: bueno, mire, usted presenta su candidatura, aquí está el catálogo de requisitos que tiene que cumplir, si no los cumple, emite una resolución jurídica en la que le previene al candidato para que los cumpla, o si no, emite una resolución en la que inscribe las candidaturas. Pueden haber impugnaciones, pueden haber algún tipo de solicitudes. Entonces estamos en esa etapa en la que el Tribunal Supremo Electoral comienza a tener un rol más protagónico, y es diferente a países como México, por ejemplo, en el que hay un Instituto Nacional Electoral que es el que se encarga de la logística, de ejecutar las elecciones como tal, y hay una jurisdicción electoral que es la que, si hay algún conflicto de relevancia jurídica, la resuelve. Lo traigo a cuenta porque en las reformas, en el proyecto de reformas a la Constitución que se está haciendo y que se trabajó en un equipo del vicepresidente, una de las propuestas es que el Tribunal Supremo Electoral separe esas funciones, y de verdad yo soy de los defensores de la autonomía del derecho electoral, porque aquí ha habido en el ambiente jurídico siempre ha habido un problema, que dicen que el derecho electoral es o contencioso administrativo o es derecho constitucional. Entonces había un debate muy en los sectores doctrinarios y jurídicos, pero ya está aceptado en la comunidad jurídica internacional que el derecho electoral es un derecho autónomo. Entonces, como tal, debiese haber una realidad diferente para este organismo, porque, por ejemplo, en esa propuesta que ha hecho el vicepresidente hay una sala de lo electoral dependiente de la Corte Suprema de Justicia, y la forma de elecciones ya no va a ser a propuesta de los partidos, sino que la comunidad jurídica, como elige los magistrados de las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia, de abogados. Es correcto, van a proponer a los posibles magistrados, ¿verdad? Entonces creo que no tendrán mucho que hacer. Fíjense que, por ejemplo, en Brasil, la jurisdicción electoral se activa cuando vienen elecciones, digamos. Hay un tiempo. Pero como son regionales, entonces es como México, que todo el año pasan en procesos electorales. Entonces, el caso salvadoreño aquí no. Pero tal vez en el tema de la sala. Pero se han acortado los plazos también. Hay algunas situaciones que la gente no las ve, pero que ocurren. Por ejemplo, hay afiliaciones al partido, hay creación de nuevos partidos políticos que no solamente se hace en tiempo electoral, perdón. El derecho de asociación y de que los ciudadanos podamos formar un nuevo partido ocurre siempre, ¿verdad? Y es el Tribunal Supremo Electoral el encargado de velar porque se cumplan esos requisitos, de emitir y de inscribir partidos y como tal, ¿verdad? Entonces pueden haber algún tipo de conflictos en ese marco de la creación de un nuevo partido. Entonces ahí aplicaría la jurisdicción electoral, ¿verdad? Y ahorita en tiempo de elecciones, miren, en la sala todavía hay amparos de las elecciones del 2018. Entonces, que ya pasaron, ¿verdad? Entonces, creo que una jurisdicción... Y tal vez se disminuiría la selectividad, porque... Una jurisdicción en materia electoral creo que es algo al que sí hay que darle estudio, es una cuestión que habría que reconocer y dar esos pasos, pues, para mejorar. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos, abrimos el debate. Creo que cada uno de ustedes ha puesto sobre la mesa
algunos puntos medulares que pueden llevarnos a debatir. Creo que Vladimir los colocó también muy bien ahí y creo que vamos a entrar ya en esa fase de debatir los puntos y contrapuntos que tienen cada uno de los elementos que han expuesto esta mañana. Vamos a la pausa, 7:01. Gracias por estar con nosotros. Bien, gracias nuevamente por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Antes de abrir el debate de esta mañana, quiero recordarles a nuestros televidentes que ahorra tiempo y dinero con Farmavalue. Haz tu pedido a través de tu verdadera app del ahorro con la opción Yo Paso. Tus medicamentos estarán listos en 20 minutos o son gratis. Así que desde ya les invitamos a ustedes a que descargue precisamente la que tiene la opción para que usted pueda tenerlo a través del sistema iOS y también en Android. Ahí está particularmente esta app para que usted pueda tener de manera pues a la mano esta facilidad de poder comprar sus medicamentos y estarán listos en 20 minutos. Bueno, vamos a ver. Aquí hay elementos a debatir y sobre todo los que ha expuesto en su momento cada uno de ustedes. Quiero sumar algo a lo que decía Juan, y es que en el proyecto de reforma del doctor Ulloa, sí ya se separan estas dos funciones, que lamentablemente en la Constitución, en la Constitución actual, es el solo tribunal y hay que darle también la calificación de verdaderamente supremo, ¿verdad? Pero dotarle de las herramientas legales para que lo sea en la realidad con herramienta legal y no solamente de nombre. Pero lo que va a haber es un instituto nacional electoral y se va a apartar el tema jurídico y en el tema jurídico ya será una nueva sala, lo que está dentro del proyecto, que a mí me parece que sería lo más adecuado, al igual que en el tema que lo hemos hablado de un tribunal constitucional independientemente del órgano judicial. Entonces aquí estamos hablando de separar, al igual que debe hacerse también con la Corte de Cuentas de la República. Entonces eso querías acotar ese tema, ese punto medular en esto. A ver, Carlos, ¿cuál es lo más desafiante? Porque decía Vladimir, ahí hay un gran desafío de actuación que hay que ver del Tribunal Supremo Electoral para los próximos en este contexto. O sea, hablando tribunal, ese planteamiento a medias, porque o sea, una de las principales funciones del tribunal es la organización de una elección, ¿vea? Y eso lo está haciendo. Y eso lo saben hacer inclusive porque sus funcionarios tienen tanta experiencia que saben cómo administrar un proceso electoral. Sí. Pero la otra parte, la jurisdiccional, sí, hay un desafío en ellos en ver cómo van a resolver el tema de la inscripción polémica, pues, o sea, un tema que va a estar latente ahí siempre de la candidatura del presidente, que va a suceder, eso no, o sea, a unos no nos gusta, a otros sí les gusta, pero va a suceder. Lo interesante será ver cómo lo plantea el mismo tribunal en cuanto a sus razonamientos jurídicos como tal. Pero yo creo que hay otros desafíos más que esa parte, porque eso, como te lo digo, va a suceder. O sea, no es algo que la campaña. Eso. O sea, adelantada y las sanciones. Yo creo que hay un rol del tribunal, aparte de ese tema, que seguirá siendo un tema político y polémico, amén de lo que resuelvan. O sea, porque va a suceder y eso va a generar más. Creo que va a ser un elemento fundamental de la campaña, incluso. Esa resolución o esa acción como tal del tribunal, pero hay otras cosas importantes porque no solo hay una elección presidencial, hay 3 elecciones más. ¿Estás de acuerdo en ese punto que plantea Carlos, que refuta de lo que tú decías, que hay cosas más importantes del que tú acotabas? No, sin duda, no, es decir, no hay cosa más importante que el hecho de esa posible candidatura a una reelección. No hay, es decir, en el ámbito electoral no hay cosa más importante que resolver ese tema. Y lo digo porque, primero, es inédito en la historia moderna de este país que eso vaya a suceder. Y segundo, yo como ciudadano, hasta un artículo ahí me exhorta a mí a rebelarme. Hay un artículo en la Constitución que a mí como ciudadano me exhorta y yo no puedo en este programa venir y no decirlo. En realidad entiendo que sea controversial el tema, pero además de controversial es ilegal y burdo ese tema. No, y yo comparto contigo el hecho de que es ilegal, pero va a suceder. No, es correcto. Esa es una realidad con la que tenemos que ver. Y por eso, como es ilegal, ilegítimo y burdo, no hay cosa en lo personal más importante en el ámbito electoral en este momento que resolverlo. Por eso insisto que será tema de campaña. Sí. Pero ahí va a estar. Pero ya lo es, porque ya hay campaña. Sí, y lo que pasa es que yo creo que es una estrategia de los que apoyan esta idea de una posible reelección.
de ir como conformando a la población, de ir diciéndole eso va a suceder, él va a ser presidente y ya estuvo, tranquilo, solo va a ser 5 años a favor y ya estuvo. No, y ese está desalentando la oposición. Es correcto, ese es un pecado democrático que están haciendo, porque, repito, la Constitución es clarísima y aquí, bueno, en este programa yo también he observado los debates que ustedes han tenido, hoy me toca estar acompañándolos, pero hasta aburridos podríamos estar de debatir ese tema. Sin embargo, hay una realidad. Eso es ilegal, ilegítimo y burdo. Y por eso, insisto, no hay tema más importante. No me van a decir que aquí el tema del transporte es importante, la campaña electoral adelantada es más importante, algún requerimiento que no haya cumplido algún candidato es importante. No, aquí el tema es, porque estamos hablando del futuro inmediato de la democracia de este país, que se va a romper con ese suceso si al final se concreta. Que hay que hacer una aclaración, porque no sé, me imagino que sí, hay muchas personas que apoyan, como dice Elik Vladimir, la idea de la posible reelección. Por lo menos en la posición que hemos sentado en este panel vamos a ser coherentes, y yo quiero reiterar que nosotros, o por lo menos esta servidora, no apoya esa idea. Yo he defendido y he sostenido que la posibilidad de reelección, es decir, que la inscripción de Nayib Bukele, actual presidente, para aspirar a la candidatura nuevamente de una forma continua, que es lo que se nos enseñó en la universidad. Miren, la Constitución, la reelección de una forma inmediata y continua está prohibida. La Constitución ahí sigue escrita de esa manera. Lo que sucede es que en El Salvador la interpretación constitucional que hacen las salas de lo constitucional, debemos entender, no dice allí, por ejemplo, no se ha modificado la Constitución, no ha habido reforma en una cláusula pétrea, que ahora la leamos y entendamos que los candidatos no partidarios están habilitados a participar, pero ahí están, ya tuvimos un diputado no partidario. Entonces, lo que sucede es que en mi postura, lo que se valida es la resolución que hace la Sala de lo Constitucional, porque al final la interpretación que hace una Sala Constitucional es la interpretación que manda. Si bien es cierto que el Tribunal Supremo Electoral ejerce jurisdicción y podría en alguna medida, en mi opinión, aplicar el 185 de la Constitución o 184 para inaplicar, nosotros tenemos un control difuso, en teoría difuso, pero en el papel de la Constitución dice que es difuso, pero realmente aquí lo concentraron a través de ley, contraviniendo lo que establece la misma Constitución. Pero es que esa es la manera, en mi opinión, esa es una vulneración a la Constitución. El procedimiento que ahora lo tienen que mandar para la sala y que está escrito en la Ley de Procedimientos Constitucionales cuando la Constitución manda otra cosa, pero ese es un tema aparte. Lo que quiero acotar es que la interpretación de todas las salas siempre ha sido vinculante, y eso no es ninguna diferencia ahora. Entonces, en el escenario en el que el tribunal decidiera inaplicar, da la vuelta para la misma sala que ya hizo una interpretación. Entonces, difícilmente la misma sala va a cambiar de interpretación sin tener una composición diferente, sin tener un contexto diferente, sin considerar que la interpretación anterior ha sido errónea, y por lo tanto lo que yo sostengo que es válido es la resolución que hace la sala independientemente de cómo la hizo. Vamos a ver, buenos días. Me gustaría comentar que la reelección está habilitada, dice. Sin embargo, el tema de debate habilitada a través de la interpretación constitucional de la sala. El tema del debate debería de ser si realmente las instituciones están obligadas a acatar una medida de una sala que fue impuesta sin criterio. ¿Qué dice la Constitución de esto? Pero no preguntan. A ver. Yo creo que, bueno, a mi criterio muy personal, la habilitación es para que el presidente se presente como candidato. Se inscriba. Que se inscriba como candidato, esa es la habilitación, y al ver, o sea, me podrán decir que en los términos jurídicos hay una confusión y todo, no, pero es claramente que la sala incluso ordena al tribunal, es una parte impositiva. Ni siquiera le está diciendo, no le dice podría. Revise o evalúe, no, ordenas al tribunal que si el ciudadano presidente si quiere participar, pues hay que inscribirlo, ¿verdad? Entonces, lo que está habilitado es que él participe como candidato. Ahora, lo que dice el televidente con respecto a la elección de los magistrados de la Sala de lo Constitucional, pues ahí hay los mecanismos para poder, si hay gente que dice que la elección de los magistrados tiene algún tipo de vicio, pues ahí están las instancias para hacerlo. Yo creo que la destitución de los anteriores quizás... Pero mientras no haya una declaratoria por el órgano jurisdiccional competente que diga lo contrario, esa es la sala, porque hay que manejar el término del órgano persona. O sea, las resoluciones no las emite fulano, mengano, que son magistrados, las emite la sala como tal. Entonces, y es que hay un doble rasero o una doble moral
en cuanto a decir, es que miren, esa sala, con mucho respeto, porque es la opinión de otra persona, pero la sala actual no venía, porque ese es el alegato de algunas personas, que no venía en la lista del CNJ. Déjenme recordarles que hubo un fraude de constitución en la sala del 2009, en donde 2 magistrados no venían en la lista, pero fueron magistrados. Uno de ellos es un caso tan grosero, pero tan grosero, que para que la gente lo sepa, para que la ciudadanía entienda cómo es que llega esa lista a la Asamblea Legislativa. Una lista que manda el Consejo Nacional de la Judicatura de 30 nombres, que 15 los nombra el Consejo Nacional de la Judicatura y otros 15 son electos por las asociaciones de abogados, en donde nosotros los abogados elegimos a los 15 representantes. De esa lista de 15 que manda FEDAE, o que mandaba en ese momento, se mandaba para el Consejo para enviar la lista de 30 al final, allí esa persona no iba. Había una persona que no iba, el magistrado González, me parece que fue, no recuerdo ahora mismo bien. Pero cuando 2 concejales se habían autonominado, ¿verdad?, que fueron eliminados de la lista, incluyen otros 2, pero aquel que había quedado allá por el puesto 30 y tanto, lo subieron y lo metieron directamente en la lista. Eso es un fraude a la Constitución, no fue electo. Eso es, pero entonces no podés... de todo esto no podés venir a pedir lo que en el pasado has hecho. Tampoco significa que porque en el pasado se hizo mal, ahora... Pues, eso iba a decir. Eso iba a decir. Pero tampoco podés decir, la de antes sí, la sala de los magníficos, la de ahora no. Mira, por supuesto. Es correcto. Pero es el problema de la interpretación constitucional, que no está en la Constitución y que se la notó. Pero el punto de partida es ese, es decir, lo que se hizo antes no es licencia para volverlo a hacer ahora. Y lo hicieron. Entonces significa que está mal. Entonces hay aquí un problema. Por algo la gente castigó el pasado también, ¿verdad? Precisamente por hacer cosas incorrectas. No, y en el mismo combo también se llevaron al fiscal. Es decir, y hay un problema de origen. Entonces, es decir, todo está mal. Todo está mal. Y yo sé que, y aquí no es que la gente, hay alguna gente que crea de que es ilegal, hay alguna gente que crea que no, es que es la Constitución la que lo dice. Y punto. Yo entiendo que los que son, que aman la jurisprudencia y que le besan los pies a cualquier juez, tienen que acatar el tema de cualquier sentencia y cualquier decisión que se pueda tomar tanto en el tribunal como en la sala constitucional. Pero incluso, repito, la misma Constitución, y lo dije en un espacio, yo de verdad, a mí esta Constitución no me gusta, pero tiene cosas importantes, tiene cosas interesantes, Carlos, como el derecho que le da a la población de rebelarse cuando el orden constitucional se ha roto. Es que yo creo que ahí hay que también evaluar cuándo es que se ha roto el orden constitucional. Hay una serie, o sea, no solo podemos decir porque lo que digan en las redes o por lo que no, ahí lo dice la Constitución. No, es que lo que pasa es que la Constitución tiene un máximo intérprete. Es como que estén viendo un partido de fútbol y se cae alguien dentro del área. Si el árbitro no pita penal, no es penal, aunque yo diga es penal. Entonces el árbitro en este caso es la sala de lo constitucional y es el intérprete de la Constitución, y él ha dicho, miren, el ciudadano presidente está habilitado para presentarse como candidato a la elección. Entonces eso es lo que ha pasado. Si el árbitro dijera otra cosa, ahí está. Y el derecho a la insurrección, que es un derecho bastante amplio y que la Constitución salvadoreña lo trae desde hace muchos años, es cuando se ha revertido el orden constitucional. Pero entonces, si tú ves un tipo de estabilidad política, si no están las instituciones convulsionadas, si no hay una crisis social, puedes decir que está el orden constitucional revertido. Imagínate esa opinión. Es decir, ahora, y te imaginas, o sea que a mí, la sala de la Constitución me va a habilitar a mí para regresar el orden. No, es que estamos hablando que es el máximo intérprete, ¿verdad? Entonces, a mí ellos no me van a habilitar a mí para una insurrección. Es que el orden constitucional es espontáneo de la población, pero entonces, correcto. ¿qué sectores de la población ese es otro tema, pero es que ese es otro tema, de que se pueda dar o no, pero la regla ahí está en la Constitución y lo habilita, de que haya ánimo, de que haya condiciones, de que haya factores para que se dé, ese es otro mundo, pero eso es lo que te legitima, las condiciones para que se te den es lo que te legitima la insurrección. No, lo que lo legitima es si se ha roto el orden o no, porque la
artículo no te dice, solo lo pueden... solo ese lo es un pueden... tema de legalidad, Sí, no es que de mire, legitimación. y pasa algo, mire, cuando ese pero es que a mí artículo... no me va a decir solamente si hay convulsión, es que si ustedes pueden utilizar este artículo. Es que eso es lo que legitima si la se ha insurrección. roto el orden constitucional, esa es la condición. Entonces, pero ¿quién determina cuándo se o sea, rompe quieren o que no? me lo determine en la misma sala No. que lo está rompiendo. Es que ahí está, mire, en la historia ¿cómo me lo constitucional cómo del país... Él me va a habilitar y me va a decir, ustedes rebélense contra mí. Cuando sea Yo creo legitimado que hay el salas derecho a que la nos han insurrección... parecido y otras que no, ¿verdad? Y Mira, no es podemos correcto. tener Bueno, todo es correcto. al gusto, pero no sé a qué alusión se refería cuando, o a qué se refería cuando hace alusión a las personas que les gustan besar los pies de los jueces, o no sé. En este panel siempre, por lo menos yo siempre critiqué, hay una señora, yo no sé cómo es que crean una figura de 6 años más, que en las entrevistas del Consejo Nacional de la Judicatura, respetuosamente lo voy a decir, pero da un poco de vergüenza ajena que alguien no sepa de lo que está hablando y vaya y ejerza una función tan grande como la que le fue adjudicada. Y hay otro magistrado que lo dije al inicio, debió ser, tenía un proceso abierto que me imagino que ya se lo cerraron, pero que la realidad es que debió ser procesado por temas de tortura que estaban ahí escritos pero ahí está de magistrado, al igual que muchos funcionarios en el pasado. Entonces, lo que te indica es que lamentablemente seguimos en un poco de lo mismo con el tema de los funcionarios de segundo grado. Este es un tema ampliamente ya debatido en el pasado, lo hemos recontradebatido, y yo creo que el punto, digamos, neurálgico en todo esto está el hecho de que hay una convocatoria ya para que los partidos puedan inscribirse y veamos ahora las propuestas que estos van a tener. Pero sin embargo, voy a hacer una pausa por razones de compromiso. Cuando regresemos, vayámonos también al campo legislativo. Allá se habla y hay una discusión alrededor del tema de presupuesto y por supuesto también otros elementos que están ahí y que vamos a tratar la manera con el tiempo de debatirlos esta mañana. Vamos a la pausa. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. Creo que otro elemento importante que esta semana ha traído consigo una serie de reacciones es el hecho de que el Tribunal Sexto de Sentencia de San Salvador decretó la reserva total de información en el caso donde el diputado de Nuevas Ideas, Cristian Guevara, demanda al concejal de la alcaldía de San Salvador, Héctor Silva, esto por los delitos de calumnia y difamación. Esto ha traído también una serie digamos, de puntos y contrapuntos en este caso, ¿no? ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, la verdad es que creo que hay bastante razón cuando algunas personas se molestan por el tema de la reserva. Aquí en este panel siempre nos hemos quejado, por lo menos yo siempre me he quejado del tema de las reservas en los procesos judiciales, cuando son temas de interés público. Entonces es bastante irónico que en primer lugar es un poco mal, estratégicamente hablando está completamente fuera de lugar levantar y crearle la figura a una persona de oposición a través de un caso como esto. ¿Qué es lo que pienso que está pasando? En el enfrentamiento de un jefe de fracción política. Por supuesto, jefe de fracción de la bancada mayoritaria, haciendo visible a un candidato de la oposición. Pero bueno, aparte de eso, es el jefe de bancada el que hace un desafío públicamente en redes hacia esta persona: o me demostras esto en tanto tiempo o te demando. Y empieza el dime diré, luego hay una llamada incluso en un programa tuyo, y se conoce todo por parte de la población. Entonces, lógicamente, todos queremos seguir el rastro o lo que va pasando en este proceso, porque tenemos derecho a saberlo, especialmente porque no se trata del jefe de bancada persona, ciudadano, sino que se trata del funcionario público. Como tal, pienso yo que pedir reserva no es coherente con ese tema de transparencia y publicidad al que tenemos derecho los ciudadanos. Entonces es un poco es negativo en todos los aspectos si lo vemos desde el punto de vista para ellos, y si lo vemos desde el punto de vista del señor Silva, creo que es todo ganar. Todo ganar. Aquí pase lo que pase en el proceso judicial, es todo ganar. Se levante o no se levante la reserva, es todo ganar. Pero la reserva debe ser levantada. Los funcionarios están sujetos a un escrutinio más alto, más elevado, de un nivel incluso hasta más ofensivo. En algunos de los casos no quiere decir que van a recibir insultos y tiene que estar todo normal. Pero lo cierto es que en el tema de los delitos relativos al honor, por ejemplo, se desciende un poco el nivel de tolerancia. Cuando es funcionario público deben tolerar más,
porque están bajo el escrutinio. Entonces, si tenemos esa obligación de tolerar más, hay que ser bastante cuidadosos al decidir nuestras batallas. Porque fíjate que ayer al ministro de Trabajo, Rolando Castro, le hice la misma pregunta. Muy coherente su posición. Y dijo en este mismo espacio que este tipo de reservas no deberían de existir. Claro que no. No sé si tenemos ahí el tweet en el cual vamos a ver el video. Yo creo vamos a poner ese video para ver un poco la postura que él dicta a raíz de mi consulta. Fíjate que decía él, cuando hay temas relacionados con fondos públicos digamos, estarían de alguna manera, no deberían de ser declarados en reserva. Carlos, perdón. No, yo solo quería contextualizar porque entramos de lleno a hablar del tema de la reserva de algo, pero creo que no toda la gente está enterada de qué se trata el problema. Muy breve, aquí hay un concejal de la alcaldía de San Salvador que se llama Héctor Silva, que en un programa de televisión, creo. Pulso Ciudadano fue. Con Pulso Ciudadano da un anuncio señalando al jefe de fracción de Nuevas Ideas de que él está vinculado a una empresa contratista de la alcaldía. Que la alcaldía de San Salvador le ha dado $1 millón en publicidad. Eso es lo que explota todo el caso. Salta el jefe de fracción diciendo que lo va a demandar si no se retracta de esa situación, y al final lo demanda, llegan a los tribunales, y quien pide la reserva es el jefe de fracción, que es el mismo que lo demandó, que creo que es sumamente cuestionable, porque si yo te estoy demandando, lo que quiero es que sea público todo para poder limpiar mi honor, pero no. Él pide la reserva de la información, y eso lo que denota es que él quiere ocultar algo definitivamente. Y el honor como funcionario. Y como dice Tania, o sea, este caso, independientemente del resultado final en el juzgado, ya lo ganó Héctor Silva. Ya ganó Héctor bastante. O sea, ya lleva 2 funcionarios de este gobierno a los que ha derrotado. Carolina Recinos, que logró que el Tribunal de Ética Gubernamental la condenara, y ahora el jefe de fracción que lo expuso. Veamos las declaraciones del ministro en respuesta a esa pregunta. Ministro, a todo medio que llega siempre le hacen preguntas de carácter político, y de repente yo tengo un problema, Neto, que no contesto como político, contesto como ser humano, con sinceridad y con franqueza, y a veces ser sincero en estos cargos no deja de generarte dificultades. Yo sí creo que este tipo de demandas, cuando se trata de personas naturales, debería de haber reserva. Pero cuando se trata de funcionarios públicos, que está el erario público, creo que no deberían de haber reserva, porque un funcionario público está expuesto y debe de estar expuesto al escrutinio público. Y una cosa más, tengo entendido que los dos van a cargos de elección popular. Entonces, aún más debería de estar en el escrutinio público, porque no hay dos verdades, solo hay una, y uno de los dos va a comprobar la verdad. Entonces el que mienta, el pueblo tiene derecho a saber, y el que dice la verdad, también el pueblo tiene derecho a saber, porque hay que elegir en las próximas elecciones personas que hablen con la verdad y que sean honestas. Entonces, si fueran, repito, si estos temas se ventilaran en personas particulares, creo que debería de haber reserva, pero cuando se trata de funcionarios públicos, debería de estar el escrutinio público abierto. Y están planteados. A ver, ¿qué piensa el resto? Vamos a escuchar aquí Yo creo que esta esquina. Sí, es un argumento válido lo que dice el ministro de Trabajo, lo comparto. Yo sí creo que esta es una... la lucha esta que se da y que ahora ya está en los tribunales, comienza como parte de una estrategia política de Héctor Silva. Héctor vende su estrategia y Cristian le compra. Entonces, porque quien presenta la demanda es Cristian, pero quien emite las declaraciones, incluso en su momento Héctor Silva sube algunos documentos, ¿verdad? En sus redes y todo. Entonces, la estrategia de Héctor es una estrategia meramente política. Que eso, quien lo lleva al órgano jurisdiccional y que ahí sí
también está en juego la independencia judicial, porque cuando el juez tiene que valorar ya no elementos políticos, va a valorar elementos jurídicos en base a la prueba que se le está presentando. Entonces, en esa cancha ya está. Yo creo que cuando la la representación del diputado Guevara y él mismo se da cuenta que ya está en ese macho, ¿verdad?, estratégicamente solicita la reserva para que la cuestión eminentemente política por la que se llegó ahí no siga, exactamente. Pero le subió más el volumen. No siga teniendo volumen. Entonces yo creo que, bueno, cada abogado tiene su estrategia y lo sabe, pues, pero lo que se puede analizar es que se cae en la estrategia política de Héctor Silva, pero que al darse cuenta que está en esta situación ya en los tribunales, dice, bueno, no sigamos dándole volumen políticamente al asunto y dejemos que se resuelva jurídicamente, y es ahí donde creo yo que se solicita la reserva. Pero personalmente yo comparto lo que dice el ministro de Trabajo también. Cuando es un funcionario público, está el escrutinio público. Eso sí tiene que ser. Sí, yo comparto en gran medida con lo que han dicho aquí los compañeros. Yo creo que el concejal Héctor Silva, cuando decidió inscribirse nuevamente para estas elecciones, hoy va para diputado, ¿verdad? No, va alcaldía. Para alcaldía, perdón. San Salvador Centro. Perdón, sí, siempre va. Cuando decidió, yo creo que, bueno, yo tuve la oportunidad de ser candidato y se sientan en una mesa, ¿verdad? El candidato con su equipo de eso, hay que coger algunos temas importantes para que sean tu lanza, ¿no? Que sea tu frente. Y sin duda el candidato, el concejal, decidió trabajar el tema de la anticorrupción y la transparencia. Y como dice el amigo Carlos, ya lo comprobó con la funcionaria. En primer caso, está volviendo el abanderado de ese tema. Es correcto. Entonces él, me imagino que se sentó con sus asesores y estos temas vamos a tener en campaña. Y ha decidido tomar donde él cree de que puede tener victoria, y sin duda está ganando la batalla. Es decir, los primeros rounds los está ganando. Es que tiene todo que ganar. Es correcto, los está ganando, y aquí hay un problema que agrava y beneficia al candidato, al concejal, y es que se anegaron tanto del vocabulario de anticorrupción los diputados de Nuevas Ideas, bueno, y en particular el diputado Guevara, sobre el tema de anticorrupción, sobre el tema del uso de fondos públicos, sobre el tema del pasado, que hoy los han arrinconado sobre sus propios temas. O sea, y este es el segundo millón que le cuestionan al diputado Guevara. Y había ahí un tema de aires acondicionados en el tema del MOP, es decir, lo tiene arrinconado. Y lo que estamos viendo, un reflejo, es que lastimosamente las cosas no han cambiado con el tema de los funcionarios, ya sea de segundo grado, incluso de primer grado, y hasta en el tema presidencial. No ha cambiado la relación esa que había, de la expectativa que tenía la población de que ahora, en estos momentos, íbamos a tener más transparencia, iba a desaparecer la corrupción, y no ha existido. Casi que es posible. El descontento es algo que se va formando con el tiempo. Así como la gente esperaba del frente y el frente no respondió, no se le esperó mucho tiempo, solo se le dio 10 años. En este caso prácticamente podemos hablar incluso de una guerra de David contra Goliat, en donde David tiene todo que ganar y nada que perder. Y si a David le suma, le resta también a Mario Durán, ¿verdad? Por una parte. Por otra parte, hay dos aspectos que yo quiero retomar. El primero es, cuando se dice el aspecto político queda fuera del jurídico, es relativamente cierto, porque si bien es cierto que el juez valora la petición que hace alguna de las partes en estos temas que son relativos al honor para decretar una reserva, también es cierto que el juez debe valorar, entiendo yo que el concejal va a pedir la revisión de esta decisión, que el juez debe valorar que se trata de un funcionario público y que quizás no era necesaria una reserva absoluta, sino que quizás una reserva parcial. Yo creo que el diputado no debió haberse ido por el lado de voy a proteger mi intimidad, sino que hay una sociedad que está involucrada en este tema, entiendo, es obvio, y esta sociedad tiene derecho, esa sociedad sí tiene derecho a que se le respete el tema de que no se conozca su intimidad, aunque es discutible este tema de los derechos de las sociedades, pero toda esa información relativa a esa sociedad, probablemente eso sí merecía reserva, pero una reserva parcial, no una reserva absoluta, quizás una reserva sobre los datos de esa sociedad, aunque estamos nuevamente hablando de situaciones públicas, ¿verdad? Entonces,
qué tanto eso es importante. Entonces, por una parte, el tema de la reserva pudo quizás haber sido parcial en ese aspecto, si acaso es procedente, y por otra parte, lo que ella decía, de que el juez debe valorar que se trata de un funcionario público, que se trata del ejercicio, de la función, incluso 2 funcionarios públicos son los que están involucrados. Entonces, ¿hasta dónde la reserva en los casos de delitos relativos al honor, cuando se trata de ejercicio de funciones de un funcionario, es procedente? Tania, aquí, o sea, en el caso, en el fondo, lo que está sobre la mesa inclusive es un modus operandi para entre comillas, hacer actos incorrectos o amorales o antiéticos o corruptos, no lo sé yo. Si acaso es cierto lo que afirma. Eso lo demostrará si acaso el es cierto lo que afirma el concejal. Pero ¿qué es lo que quiero traer a cuenta? Es que en el fondo lo que se denuncia es un mecanismo de separación formal de una sociedad para poder venderle servicios al Estado, que es prohibido por ley para un funcionario público. Eso se puede comprobar. ¿Vea? ¿Y por qué? Y ahí es donde lo demostró el concejal Silva, porque el otro dice que ya no está vinculado, que se deshizo de las acciones, pero un año después tiene un poder general absoluto de la empresa a su nombre, ¿verdad? Y ese poder está inscrito, y ese poder no está anulado. Eso es lo que no sabemos. No, según lo que dijo, las pruebas que presentó el concejal, ¿verdad? Eso es lo que yo me refiero. Es que el concejal presenta un poder, pero la revocatoria de poder se hace aparte. Porque, por ejemplo, el diputado decía que hasta... No necesariamente. Con el tema del poder, el diputado dice que hasta el 2018, él se había desvinculado de esta sociedad, pero según alguna prueba que presentó el concejal, habla que no, que todavía unos meses del 19, y ahí hay un tema de una contratación en ese periodo. Entonces, fíjate que según lo que ha presentado el concejal, pero solo quiero dar otro fondo, y es que a veces cuando hablamos y conversamos sobre temas de corrupción, yo sé que es básico, pero se le puede olvidar a la población, y es que estamos hablando, aparte del beneficio, estamos hablando del pisto, de dinero de los salvadoreños. O sea, no es como de un pleito político, de que no sos transparentes, sino que estamos hablando que juegan para beneficio personal con dinero de nuestros impuestos, de nuestras tasas. Yo no estoy para defender a nadie, pero solo voy a agregar algo a la mesa. Tengo conocimiento que la empresa licitaba desde muchísimos años atrás con el Estado y ganaba licitaciones con el Estado, es decir, no es algo nuevo ni tampoco posterior a la posible alcaldía. No lo sé, no lo sé. O sea, y a la posible separación del diputado con la empresa, y que fue antes de que fuera diputado, pero es defensa que tendrá que hacer él. A lo que yo sí voy es que esa empresa venía haciendo contrataciones desde hace muchísimo tiempo atrás. No fue algo que se desarrolló. Pero eso no, yo creo que no. Pero yo creo que en ese punto solo quiero decir que eso, digamos que no tiene espacio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, y voy a decir algo personal, yo tengo una sociedad y yo he trabajado desde hace mucho tiempo en el gobierno. Yo fui candidato. ¿Y qué tal que yo salgo electo en el periodo anterior? Yo, por ética, por legalidad, yo tengo que vincularme realmente o abstenerme de participar en competencias públicas. Y no tenemos que presumir que lo suyo es una defraudación. Correcto, pero a eso voy, que en el caso que yo hubiese quedado electo, tenía la obligación. Sin embargo, al parecer, según la información, no así lo hizo el diputado Guevara. Y es lo que dice el jefe, que eso no es cierto. Por eso es que queremos saber cuál es el desenlace. Por eso le digo, pero si le ponen reserva. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que no se está señalando alguna irregularidad, al menos hasta este momento, en el tipo de contratación, si hubo corrupción. Y reservas, sino que un tweet que nos enviaron, hay reservas de WhatsApp, perdón, hay reservas hay no solo en eso, también en todos los partes de gasto público. Entonces, pero lo que quiero decir yo es esto, ¿verdad? Que no se está señalando en el caso particular si es irregular la contratación como tal. Eso la Corte de Cuentas, pues, que audita. Pero eso es lo que se da a entender con la acusación que hace el concejal. Lo que sí da a entender, esta es la cuestión pero no era diputado en ese momento, o sea, si lo quieres ver así, él podrá hacer sus defensas. Precisamente por esto que estamos diciendo de que hay algunos documentos, que se presentó algunos documentos, fíjense que hasta cierto punto podría ser saludable la reserva, porque ya la gente comienza a valorar, mire, ya le ganó porque ya presentó este documento y tal, y podría afectar en determinado momento la independencia judicial con la que el juez va a valorar, por ser el mismo tema, que son funcionarios públicos los involucrados. No obstante, sí considero que
si estás demandando y estás valorando que a ti te están dañando tu honor y todo, pues que lo vea toda la población, pues, y efectúas tu defensa. Todavía se puede rectificar. Lo puedes hacer. Voy a, por correr en el tiempo, de alguna manera también en la Asamblea Legislativa un debate que se ha generado está por los $18,000. Claro, o sea, digamos, ¿qué opinan ustedes por esta versión de que cada diputado tiene un gasto alrededor de $18,000? Carlos y el resto tienen la palabra. Ellos dos que estuvieron ahí, ¿verdad? ¿Sí? Tal vez nos ilustran un poco antes de... No, es que esa es una realidad y es una verdad que está ahí latente, que ha sido señalada desde hace mucho tiempo como tal, que incluso fue muy criticada por parte de la bancada de Nuevas Ideas cuando eran candidatos, el tema de los asesores, que dijeron que ellos jamás iban a tener asesores, cuestionaron los asesores que tenían las bancadas anteriores y llegaron a la Asamblea y no solo mantuvieron ese presupuesto, sino que lo aumentaron, porque los anteriores diputados tenían un promedio de $12,000 aproximadamente por diputado en ese presupuesto administrativo, y estos lo subieron a 14, ¿verdad? Y lo siguen teniendo. O sea, de entrada es cuestionable. Pero subieron el presupuesto de la Asamblea, ¿o cómo hacen eso si el presupuesto es el mismo? Se supone que ahora van a bajar. Se subió. Ajá, pero es que la polémica ahorita, esto era un paréntesis comercial que yo estaba haciendo. Me quedé con la duda, Hay unas declaraciones de la diputada del partido Vamos, Claudia Ortiz, sobre ese tema, pero a ver, yo lo que quiero terminar para es eso, colocarlo sobre esto. La polémica de esto es que salió en la última plenaria el presidente de la Asamblea Legislativa diciendo que para el próximo presupuesto del próximo año la Asamblea va a pedir el mismo monto de presupuesto. Eso desató una serie de críticas, porque si está reduciendo 24 diputados, no puedes pedir el mismo, que es el 28% más o menos de la Asamblea Legislativa, ¿cómo es que estés pidiendo el mismo dinero? Después creo que tuvo él mismo que corregir un poco y empezó a hacer una valoración ahí de que solo son 3.4 millones lo que se reduce. Cuando vendieron la reforma dijeron que eran 15 millones el ahorro que iban a tener. O sea, se han enredado tanto en ese tema, en la justificación de la reducción, porque todo era un ahorro, toda la justificación era un ahorro, que ahora al final de cuentas me viene a decir, no, voy a pedir el mismo presupuesto, entonces era mentira la justificaón que habían dado. Veamos las declaraciones de la diputada. Yo creo que las declaraciones fueron las desafortunadas, porque no explicaron bien. Veamos. Por el trabajo que se hace, está en la ley de salarios, es información pública, ¿verdad? El salario en sí alrededor son como $2,300 más o menos, dependiendo si está en junta directiva. Y lo otro como gastos de representación. Y luego un complemento adicional de gastos de representación. ¿No hay fuera de esos 4,000 y pico de dólares ningún otro dinero que le entregan a los diputados? Porque muchos dicen, les dan, unos dicen 14 y otros dicen 12. ¿Eso no es cierto? No existe. Se da no se da, sino que se asigna una parte del presupuesto de la Asamblea Legislativa para que cada grupo parlamentario haga una contratación del personal de apoyo, digamos, desde asesores en diferentes temas, ¿verdad? Y también apoyo administrativo de atención ciudadana, etcétera. Y a cada partido político se le da una asignación, no se le da de que se le entrega, sino que la Asamblea hace el proceso de las plazas, ¿verdad? Cada partido, me imagino, tiene su proceso. Nosotros tenemos nuestros procesos, nuestros filtros, nuestra forma de hacerlo, ¿verdad? Totalmente transparente. Bueno, los que nos estaban preguntando... Qué curioso que todos, porque es exactamente lo mismo que han dicho los diputados de Nuevas Ideas, solo que se les ha tergiversado. Escuchando a la diputada, yo no la había oído, escuchándola, lo que ahora concluyo es que hubo una tergiversación de las declaraciones, o quizás la forma en la que se dijo antes no agradó mucho, pero en realidad es lo mismo, el efectivo no se les da. Entonces cuando dicen, a mí no me dan $14,000, la polémica es cierto. Nunca ha sido esa la polémica. La polémica es la asignación de los $14,000 pero es que en plazas. Nosotros entendemos esa diferencia. Eso es lo que les quiero decir. Mira, las plazas, es que le dicen que hay esas plazas, le dicen que hay una asignadas con esos valores. Esta es la ley de salarios. Esa es la ley de salarios, es la gente que está institucional. ¿Sí? Colaboradora administrativa. Si tú haces esas sumatorias, no es esa la polémica. Esa no es la polémica. No, pero yo creo que ahí hay un tema importante que podemos rescatar para después, y es que
con el respeto de la plaza, ¿verdad? Pero un ordenanza gana más que un médico en el Seguro Social. Hay secretarías, dice, o secretarios, ¿cómo es la cuestión? Que ganan 1.795 ganan más las secretarias, la ordenanza, con el respeto. Sí, pero independientemente de eso, un médico no gana eso. Un médico en el Seguro Social no gana eso. La polémica no, en el tema de los benditos 14,000 no es esa la situación. Esos son de contrato, esos 14,000. Si ustedes hacen la sumatoria de esas plazas que están ahí dice el número de plazas que hay y cuánto ganan, le sale el presupuesto, no pasa creo que ni de 9 millones o algo así, por toda esa gente que está institucional en ley de salarios. Hay un rubro en la disponibilidad del presupuesto de la Asamblea, en su momento era el rubro 51, que es para pagar recursos humanos, para pagar salarios. Ahí estaba el problema. Y yo creo que sí hubo, es algo que no pueden explicar en un tuit, pero también hay una confusión porque el dinero no se les da, pero sí les dan, les dicen, hay una asignación presupuestaria y ustedes tienen disponible para contratar tanto. Pero la ley, y también hay que ver que hay un protocolo de entendimiento y eso se señala desde el inicio de la legislatura. Y yo les quiero, para que el análisis sea más integral, les quiero leer el artículo 36 del Reglamento Interior de la Asamblea, que dice: asignación de recursos a los grupos parlamentarios, no dice a los diputados, ojo. Y aquí va: la Junta Directiva asignará los recursos, el espacio físico y el personal para los grupos parlamentarios en proporción con el número de los miembros que lo conformen. Entonces, o sea que no le das la disponibilidad presupuestaria a la diputada Claudia Ortiz, aunque sea una. Por eso dice en proporción a los grupo, miembros. Y entonces se lo das al grupo parlamentario de Vamos. El grupo, y entonces es uno. Obviamente el grupo parlamentario que más diputados tiene es el que tiene más presupuesto. Habría que ver si esa disponibilidad presupuestaria que ellos tienen en el papel la están ejecutando en su totalidad. Que si de los 14 los asigna el diputado. Yo lo conozco porque yo estuve en Recursos Humanos en la Asamblea y había un problema porque había gente, en cada legislatura cambiaban la proporción de miembros de las diferentes fracciones. Entonces a veces se iban diputados y lo lógico era que si sus asesores y su personal administrativo, si un diputado ya no resultaba electo, se fuera. Pero en ese momento la gente estaba vinculada laboralmente con la Asamblea, no con el diputado. Entonces quedaba ahí, cuando los decías a despedir, iban a la sala, o iban a la sala de los contenciosos administrativos, o a la sala de lo constitucional, y te lo reinstalaban. Y comenzó a inflarse el presupuesto. Después de eso vino una reforma al reglamento y ahora los empleados de los grupos parlamentarios son de confianza. Pero si ustedes vieran la ejecución presupuestaria, de disponibilidad presupuestaria de algunos grupos parlamentarios de la legislatura pasada, pasan hasta como de $30,000 si lo pones como diputado. Mira, $30,000 o $40,000 por diputado. En esta atmósfera, ya te doy la palabra, porque hay un mensaje de nuestro público, y en este contexto, en esta discusión, se generan preguntas como esta. Por ejemplo, yo quiero preguntarle ahí a ustedes, ¿qué opinan de que un ordenanza en la Asamblea tenga un salario arriba de los $1,000 y que un médico en el Seguro Social? Yo creo que lo malo no es el salario de la ordenanza, sino que el problema es el salario del médico. Exacto, el problema es el salario del médico, la función y que le acaban de poner un tope ahorita, inclusive, en la Asamblea Legislativa. Pero, mira, Ernesto, hay una realidad, es decir, y que no hay que soslayarla, y es que a los salvadoreños le cuesta a cada diputado $14,000. Es decir, y yo entiendo de que digan y que el dinero no se lo dan en efectivo y que ellos hacen con eso lo que quieran. Nos cuesta 18, según lo que dijo el presidente de la Asamblea. Correcto, me refiero a lo que reciben por diputado, correcto, más el sueldo, el salario del diputado. Pero ¿qué quiero decir con esto? Es que esos $14,000, es cierto, no se los entregan a ellos en efectivo, se los entregan al grupo parlamentario como presupuesto para contrataciones. Y qué bueno y qué idóneo ese mensaje que acabamos de leer, y es que lo quiero decir, y esto se presta para corrupción, el tema de las plazas, porque los partidos políticos, sobre todo de verdad los viejos partidos políticos que saben cómo se manejaba la Asamblea Legislativa, lo han ocupado justamente para traficar a toda esa membresía política que tienen para que esté trabajando en la Asamblea Legislativa. Y es por eso que se dan los casos de que mucha activista político
tiene plaza en la Asamblea, pero no llega a la Asamblea. Y es porque los partidos políticos, en el afán de utilizar esos $14,000, vienen y contratan a un secretario de su oficina, a uno que anda pegando publicidad, a un motorista de un dirigente que debería de vengar salario en el instituto político y no en la Asamblea. Y es por eso que esos $14,000 se presta a este tipo de corrupción. Y ese es un hecho que lo vengan aquí a negar PDC, PCN, ARENI, etcétera. No se puede. Eso así lo hacen y es que todos lo conocen y lo siguen haciendo ahora también nuevas ideas. Y que lo han declarado bajo reserva. ¿Verdad? Que y la Plaza Fantasma existe todavía, los que llegan a marcar me preguntan acá. Que sí. Y por supuesto que sí. Yo estoy seguro de que ese método de corrupción se sigue dando en la Asamblea Legislativa. Miren, fíjense que yo creo que la forma en la que podría como arreglarse el problema y la situación, yo trabajé en la Asamblea y siempre antes de época de elecciones surgía el tema, ¿verdad? Y otra vez surge. Pero decían en su momento, miren, vamos a mandar una auditoría de las plazas, y yo me acuerdo que yo arreglaba todos mis documentos y todo, y yo decía, yo tengo mi trabajo y mi salario justificado. Porque yo sí vengo a trabajar y yo cada quien defiende no solo a marcar lo suyo. Pues sí, yo nunca fui Plaza Fantasma, ¿verdad? Pero creo que es saludable que hubiese una actualización, porque hay un descriptor de puestos que también es público, así como es el público, la ley de salarios. Hay un manual descriptor de puestos que debiese ser actualizado y que lleguen a las oficinas y digan, vaya, ¿usted qué es? Secretaria. Ajá, dígame qué hace, porque también si uno ve una secretaria, $1,700, dice, wow, qué salario más alto. Pero el descriptor de puestos le va a decir qué es lo que hace. No sabemos qué tipo de secretario ejecutivo hay, ¿verdad? Entonces, ahí es una forma de ordenar. Esto viene y me recuerda a la discusión de la ley de la función pública, que al final se archivó, pero que era lo que venía a transparentar los procesos de contratación, a hacer que se nivelaran los salarios dependiendo de las entidades. Eso evita contratación de parientes. Miren, y yo sí en la Asamblea hay que diferenciar entre la gente que es institucional y la gente de los partidos políticos. Los partidos, ellos contratan a la gente que ellos determinan, pero hay gente institucional muy buena, por ejemplo, con conocimiento especializado, por ejemplo, el técnico de la Comisión de Hacienda. Ese técnico ahí en sus decretos pasan millones y millones de dólares. Un error en ese. Fue el que defendió el caso de Guevara, porque trabajó con él. Dice, ¿acaso no está del lado de la verdad, la justicia? Un saludo. Escuché que uno de sus invitados defendió en el caso del que estábamos hablando, ¿no? Pero el anterior tema, porque trabajó con él, ¿no? No. Al menos yo nunca he trabajado con el diputado. No está del lado de la verdad o la justicia. Ni trabajaríamos. No. Tania, vamos a ir un poco porque el tiempo se nos está yendo y vamos a ir un poco concluyendo sobre la base de exponer un tema de presupuesto, manejo de fondos, sí, siendo ecuánime o en este caso equilibrado de acuerdo a las mismas demandas que se tiene, y que lo mencionaba Carlos en un inicio, ¿verdad? Si ahora se está planteando que hay una reducción del número de plazas de diputados, obviamente tendría que haber algún ahorro. En primer lugar, el tema de las reservas lo hemos sostenido en este panel siempre. Es un tema que posibilita muchísimo la corrupción. Lo que no es transparente se presta para que, como decimos comúnmente, en el arca abierta hasta el más justo peca. Si todo está tras bambalinas, en la oscuridad, y no puede estar bajo el escrutinio público, pues existe muchísima probabilidad de que tengamos más primos contratados en la Asamblea Legislativa y que no se sepa por parte de los jefes de fracción, en el supuesto de que realmente no lo sabían. Eso nos lleva a que retomemos el tema de la función pública, a que retomemos el tema de que las contrataciones tienen que ser porque tienen la capacidad, porque llenan los requisitos. No es clientelismo, no es nepotismo, sino que es suma de virtudes. Independientemente que sea un pariente, pueden haber excepciones si se suman todos los requisitos y se reúnen. Pero cuando hablamos de la gente de fracciones, nosotros esperamos que no se sigan contratando familiares, que esperamos, voy a retomar el tema del censo de empleados públicos. Nosotros no conocemos cuántos empleados públicos pagamos con nuestros impuestos y que deberíamos de tener ese conocimiento. Porque incluso y siguen habiendo, lo estamos viendo. Lo que no es coherente. Escribe, ¿no? Y puede ser que todo esto sea. Sí, es cierto. Es que lo que no es coherente. La Asamblea Legislativa, y bien lo dice Vladimir, o sea, y todos lo conocemos, por algo ha estado tan desprestigiada la Asamblea Legislativa de todos los abusos que se han cometido. El problema es que siguen.
O sea, yo creo que hasta se han profundizado porque ahora todo es más secreto que antes. Antes había más exposición para poder fiscalizar, ahora ni siquiera eso hay. Pero fíjese, a eso iba, que lo más coherente, qué curioso que había más fiscalización, pero no había exposición de las personas que cometían actos de corrupción, porque yo he escuchado ahora que muchos andan, pero no tanto. Ahora andan, por ejemplo, los que están empezando a hacer campaña de alguna forma ahí. Dicen, imagínense qué clase de funcionarios ha llevado el partido oficial. Yo estoy defendiendo a nadie, pero dicen qué clase de funcionarios han llevado, que ya llevan 3 diputados desaforados, ya llevan una condenada en el Tribunal de Ética Gubernamental, y podemos verlo también desde otra óptica. Miren, lo que pasa es que no es que antes no habían, es que antes no los exponían y no los sancionaban y no salían a la luz, especialmente las mismas fracciones que eran, ahora los siguen protegiendo. Antes no solo no los exponían, sino que en la actualidad no los reconocen, sino que los defienden. Entonces lo que tiene esta bancada, y eso sí se lo voy a reconocer, es que no ha tenido miedo de desaforar a sus mismos corruptos. Lo más mínimo con usted, porque los pecados que le señala usted a los anteriores los siguen cometiendo estos. Pero por lo menos estos han tenido valor de enjuiciar a 3 en lugar de defenderlos. ¿Enjuiciar en qué sentido? Porque políticamente al diputado García lo enjuiciaron por algo que no tiene nada que ver con la Asamblea Legislativa. Pero eso es la Fiscalía, no la Asamblea. Estamos hablando de la Asamblea. Pero es uno de los enjuiciados que usted está diciendo. Pero la Asamblea le quitó el fuero. Por eso, pero no están, por esas motivaciones, no están cuestionando. Pero eso es tema de Fiscalía, no de Asamblea. Pero entonces no diga usted que están combatiendo algo en la Asamblea. En la Asamblea porque sí. Los 3 casos 5 desafueros llevan de 5 propuestas. Pero 3 casos no tienen nada que ver con los actos de corrupción que usted señala. Entonces, bueno, en la Asamblea sí. En la Asamblea no son actos de corrupción de la Asamblea Legislativa. Pero es que entonces cuestionemos la función del fiscal general, que es quien debe llevar a la Asamblea para desaforar. $9 millones creo que es el presupuesto actual de Nuevas Ideas, algo así, ¿verdad? No lo sé. O sea, por ahí anda aproximadamente $9 millones que no dan cuentas absolutamente de nada. En eso estamos de acuerdo. Tiene que ver la ejecución presupuestaria, los niveles de ejecución presupuestaria. En la ejecución presupuestaria. Yo los invito a que vayan a ver inclusive a las sedes departamentales cómo pasan de vacías, son sedes fantasmas. Esa es la opinión de todos, de muchísimos ciudadanos. Bueno, ahí tenemos una $18,000 es un exceso y yo comparto. Dice, yo quiero comentar que me parece exagerado que cada diputado tenga $18,000 para gastar cuando estamos tan mal económicamente como país. Al multiplicar los 18,000 por 56 diputados, son más de $1 millón solo para la bancada 100. ¿Cuál es la opinión de los panelistas? Vamos a esperar, no, pero dice son más de $1 millón solo para la mensuales. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que estamos hablando? Es lo que estamos hablando, es realmente un exceso porque $14,000 para contratación. Entonces está de la Asamblea, ¿verdad? Sí, es que ese es el punto. Si los funcionarios quisieran transparentar la situación, habría que ver los niveles de ejecución presupuestaria que está, porque eso es la disponibilidad que tiene. ¿Y a quién le corresponde? No necesariamente, pues sí, es la Junta Directiva, porque tú cuando va a una contratación te dicen, vaya, el grupo parlamentario X quiere contratar a alguien, le preguntas al financiero, ¿tiene disponibilidad presupuestaria todavía? Si no tiene, no te lo contratan, porque eso es lo que te dan desde el protocolo de entendimiento, y así funciona, pues. Pasaba que estaban infladas algunas fracciones por la cuestión que les digo de los reinstalos y lo que quedaba. Entonces, miren, esa es una situación que no es nueva pues en la Asamblea, pero con transparencia se pudieran desvanecer porque dijeran, mire, aunque yo tengo tanta disponibilidad, solo estoy ejecutando tanto. Y creo que eso funcionara porque hay también asesores y el Grupo Parlamentario de Nuevas Ideas, que tiene presencia en todas las 20 comisiones que tiene la Asamblea, hay asesores que son asesores de fracción, que no son asesores de diputados, sino que tienen asesores de fracción en cada una de las comisiones donde tienen un conocimiento especializado. Entonces, habría que ver cómo está la ejecución presupuestaria de esa gente de la fracción. Hay secretarios de fracción. Pero yo creo que los ciudadanos se refieren más. ¿Cuántos diputados teníamos en el 2001? 84. ¿Cuántos tenemos ahora? 84. ¿Cuánto era el presupuesto en el 2001 de la Asamblea? La tercera parte. Exacto, a eso es a lo que nos referimos. Hay un exceso Ernesto, y un abuso. $18,000 mensuales, acabo de sacar la cuenta, son 50 salarios mínimos. Es decir, lo que ellos se comen en un mes son 50 salarios. Cada diputado, independientemente de la fracción. Que tienen disponibilidad. Pues sí, por eso. Sí, pero estoy seguro que la utilizan casi que la mayoría. Queremos pedirle las disculpas del caso a todos y cada uno de ustedes, sobre todo porque no nos dio el espacio en el tiempo, y con las disculpas también para el programa Arriba Mi Gente, que les hemos tomado el tiempo
para poder de alguna manera aprovechar y por lo menos despedirnos. Pero sí fue un error, un desperfecto, una falla técnica la que nos sacó del aire y ya no pudimos concluir con el tema. Pero tenemos más tiempo, si Dios lo permite, el próximo viernes. Gracias, Carlos, por habernos acompañado también. Gracias también a ti. Gracias. Y gracias a Vladimir también, que esta mañana nos acompañó. Así es que, por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país.